Muy buenos días, continúa el trabajo en esta plataforma regional desde la ciudad de Cartagena. La siguiente es la octava plenaria paralela denominada Análisis del Riesgo a nivel nacional. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Básicamente se hará un análisis de cada uno de los pormenores que tiene cada nación, cómo responder ante las tragedias naturales, cuál es el presupuesto que se debe utilizar, cómo se debe ejecutar, son partes de las respuestas que se darán a continuación aquí en el Salón Barahona 4 del Centro de Convenciones Cartagena de Indias. La moderadora para esta oportunidad será Emily Wilkinson, investigadora principal en el programa de riesgo y resistencia del Instituto de Desarrollo Ultramar. Adelante y bienvenidos. Así es, muy buenos días. Continuamos con esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Saludamos a todos los presentes y a las personas que nos acompañan a través de la vía streaming del canal institucional y en los demás portales web de UNGRD y UNISDR. Damos la bienvenida entonces a la octava plenaria paralela, está denominada Análisis de Riesgos a nivel nacional. Entre los objetivos de esta sesión se encuentra el de ilustrar nuevos avances y logros a nivel de las Américas en el uso de información sobre el riesgo de desastres para apoyar procesos de toma de decisión en la implementación de la Agenda de Desarrollo a nivel nacional. En este momento nos va a acompañar nuestra moderadora de esta sesión, la doctora Emily Wilkinson. Ella es investigadora principal en el programa de riesgo y resistencia de Overseas Development Institute en Londres. Y también nos estarán acompañando los panelistas Lieutenant Coronel Kester Romero Craig, director general de la Comisión de Defensa Civil de la Guyana, la doctora Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Asimismo, estarán Óscar Cepeda Ramos, director de Análisis y Gestión de Riesgos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED de México, la doctora Marta Lucía Calvache Velasco, ella es subdirectora del Servicio Geológico Colombiano, del Instituto Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, y finalmente Álvaro Martínez, director de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala. Emily Wilkinson, nuestra moderadora, investigadora principal, como ya les había comentado, del programa de riesgo y resistencia de Overseas Development Institute, también es líder en investigación sobre riesgo e incertidumbre en el desarrollo y recuperación de desastres. Su investigación actual se centra en la gestión de riesgos climáticos y desastres, la responsabilidad del Estado, la acción anticipatoria y la eficacia y la responsabilidad en las políticas públicas. Durante los últimos 15 años, Emily ha trabajado con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y agencias científicas en América Latina y el Caribe, África Oriental, Asia Meridional y el Pacífico, para identificar puntos críticos y oportunidades para gestionar el riesgo en la línea con las prioridades de desarrollo. Sin más preámbulos, entonces le cedo la palabra a la doctora Emily Wilkinson. Muchas gracias y bienvenidos a la sesión de análisis de riesgos desde la perspectiva nacional. Tenemos 1 hora y media para hablar de un enfoque de generar insumos para la toma de decisiones. La idea de la sesión es enfocarnos en la utilidad del análisis de riesgo, de pensar en cómo se puede ser más efectivo y sobre todo que no estamos generando información solo para generar información, sino que sea de utilidad para la toma de decisiones en el sector privado y en el sector público. Voy a presentar los panelistas en un momento, pero primero quería contar un poco sobre los avances y desafíos en el análisis de riesgo a nivel global, porque el año pasado
e hicimos un reporte sobre el desempeño de los países bajo el marco de Hyogo. Pensamos que para entender qué es lo que todavía falta por hacer bajo el marco de Sendai, primero había que ver hacia atrás y revisar los logros, ¿no? Entonces estudiamos todos los informes que hicieron los países cada 2 años para el marco de Hyogo bajo las distintas líneas. Y en el reporte identificamos algunos factores claves, algunos avances que todos los países avanzaron en algunas líneas, en otras hubo mucho más diferencias entre distintos países. Entonces, una de las cosas que encontramos fue que hubo mucho análisis, muchos proyectos, muchas iniciativas, pero para de alguna manera resumir, no ha sido un análisis muy completo, no muy comprensivo. Falta detalle en muchos de los estudios de riesgo, faltan detalles para la toma de decisiones, o sea, no es información que se puede aplicar directamente a la toma de decisiones. También vimos un enfoque en solo algunas amenazas. En cada país enfocaron en algunas de las amenazas principales, pero no necesariamente un análisis muy completo de todas las amenazas que enfrentan en el territorio. Estoy hablando en términos generales de todos los países que revisamos a nivel internacional. Vimos que había muchas iniciativas, pero una falta de actualización, o sea, un análisis de riesgo en un año y luego no volvieron a actualizar la información. Vimos que, sobre todo en los países de bajos ingresos, fueron evaluaciones o análisis de riesgos por agencias externas, o sea, que entraron agencias de otros países, agencias internacionales especializadas, consultores, investigadores, a realizar los estudios y luego pues volvieron a su país y no es muy claro si la información como quedó en el país de estudio y si podía de alguna manera ser útil para los tomadores de decisiones, eso lo vimos mucho. También la falta de información sobre la vulnerabilidad. En general, los análisis de riesgo se enfocan en un análisis de la amenaza, que es súper importante, pero vimos mucho menos análisis o estudios sobre la vulnerabilidad. Y una parte del problema es que no existe una definición de la vulnerabilidad. Entonces, una definición que comparten todos los que están haciendo esos estudios. Entonces, cada estudio pues tiene una definición distinta o no tiene una definición. Entonces, es muy difícil comparar los distintos estudios. También vimos mucha inconsistencia metodológica entre distintos estudios que también lo hace muy difícil comparar o tener como una imagen, una foto completo del país. Y muy poca información en los reportes para el marco de Hyogo, muy poca información de la utilidad de la información, si tuvo impacto en las políticas públicas. Los países no reportaron avances en la aplicación de esa información, que no quiere decir que no hubo impacto, que no fue útil, solo que no está en los reportes. Entonces, fue un estudio muy interesante para pues, entender un poco hasta dónde habían llegado los países. Entonces, y sí vimos muchas diferencias entre países de bajos ingresos y medianos y altos, sobre todo por la diferencia en recursos y capacidades para realizar el análisis de riesgos. Y la otra cosa que quería decir ya
empezando a hablar un poco más de la aplicación del análisis, es que aunque es muy importante seguir mejorando los estudios, el análisis, tener un análisis más completo, pero también hay que empezar a monitorear los cambios en los niveles de riesgo, porque una toma, un snapshot en el tiempo no nos dice mucho de cómo está evolucionando el riesgo en el territorio y si ha habido cambios. Yo creo que en el futuro, en el mundo ideal, también uno podría entender cómo las políticas públicas y acciones de la sociedad civil y de los distintos actores contribuyen a los cambios. Sí ha habido avances, si se ha logrado reducir el riesgo, pues hay que entender por qué. Que si las políticas de gestión de riesgo han contribuido y cuáles. Entonces, habría que empezar a conectar las decisiones y las estrategias con las evaluaciones o el análisis de riesgos para empezar a entender la contribución que pueden tener, y si hay políticas no muy eficaces, pues cambiarlas, ¿no? La otra cosa que me encantaría ver al futuro, que también va a ser muy demandante, sería juntar la información del riesgo con los indicadores del SENDAI, ¿no? Que los indicadores que tienen que ver con el impacto de los desastres, si de alguna manera podemos relacionar cambios en el nivel de riesgo con los cambios o mejoras en el impacto de los desastres, ¿no? Si hemos logrado reducir el impacto de los desastres, ha sido porque también ha disminuido el riesgo. Va a ser muy difícil demostrarlo, me parece, pero sí es una pregunta importante, ¿no? Si el concepto de riesgo es un concepto que valoramos, que es importante entender y tratar de reducir para evitar los impactos, hay que empezar a conectar los indicadores y el análisis. Algunas recomendaciones que salieron del reporte que voy a mencionar sobre la utilidad del análisis de riesgo, que imagino que van a mencionar aquí los panelistas también. Primero, en mejorar el acceso a la información, si existen estudios y resultados, pero la gente que necesita la información no puede encontrar esa información, pues no va a ser muy útil. Hay que poder almacenar la información en un lugar donde es fácil acceder después, ¿no? Cambia el gobierno, las personas que trabajan en el instituto, con muchos cambios hay que poder después, si buscas un estudio que fue muy importante en su momento, saber dónde lo puedes encontrar. También empezar a evaluar el uso o la aplicación del análisis de riesgo, si se está utilizando mucho en un sector, si ha sido exitoso, empezar a tener un sistema más de como monitoreo, ¿no? de esos análisis de riesgo para saber para qué sirven. Y para terminar, tratar de institucionalizar la aplicación del análisis de riesgo, que sea algo que forma parte de cómo opera un país, ¿no? Que en sus planes de inversión tiene que utilizar información que salen de los estudios. Eso me parece muy importante y hay unos muy buenos ejemplos en Latinoamérica, el Caribe, muchos más ejemplos que en otros países, me parece.
Bueno, entonces me da mucho gusto poder presentar el panel. Hoy tenemos 5 panelistas que están aquí y no van a hacer una presentación de PowerPoint, porque decidimos que mejor hacer un debate. Entonces les voy a hacer algunas preguntas y luego va a haber oportunidad para ustedes también preguntar a los panelistas. Vamos a tener como media hora después para la sesión de preguntas. Entonces, primero quiero presentar, lo voy a hacer en español. Voy a presentar el Lieutenant Colonel Kester Romero Craig. Él es director general de la Comisión de Defensa Civil, profesional de la gestión de riesgo de desastres, con 20 años de servicio militar y más de 12 años de experiencia trabajando con grupos comunitarios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales en los sectores de gobierno local, salud, seguridad y medio ambiente. El coronel demostró experiencia brindando capacitación a nivel comunitario, regional y nacional. También es un jugador de equipo con fuertes habilidades de liderazgo, comunicación y de presentación. Anteriormente ocupó los cargos de director general adjunto y oficial de operaciones y capacitación en la Comisión de Defensa Civil, supervisor de aviónica en el ECO y ayudante del cuerpo aéreo y comandante de infantería. Él es, perdón, olvidé decir, es de Guyana. La segunda panelista es la doctora Alexandra Alvarado. La doctora es actualmente directora del Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Alexandra es geóloga y tiene una maestría en geodinámica y física de la Tierra de la Universidad de París. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como jefe de la Red Nacional de Sismógrafos, jefe del área de sismología, así como jefe del Centro de Monitoreo e Información Sísmica y Volcánica. Además, es profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional, en donde ha dictado algunas materias en la carrera de geología. La tercera panelista es la doctora Marta Lucía Calvache Velasco. Es directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano del Instituto Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia. La doctora tiene a su cargo el plan de fortalecimiento del monitoreo de eventos sísmicos y volcánicos, así como los 3 observatorios volcanólogos y sismológicos que tiene el país en Manizales, Popayán y Pasto. En su labor ha dirigido grupos de investigación cuyos proyectos han mejorado el conocimiento científico de la geología colombiana respecto de varios volcanes, los que han fortalecido el monitoreo, evaluación y zonificación de la amenaza volcánica en Colombia. Entre los temas que le motivan se encuentran el trabajo con autoridades de comunidad para generar acciones de apropiación de conocimiento a favor de la reducción de riesgo. Marta es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia con un título de maestría y doctorado en geología de la Universidad Estatal de Luisiana y Estatal de Arizona, respectivamente. Después tenemos señor Álvaro Martínez, es actualmente director de gestión de riesgos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, licenciado en Administración de Empresas y MBA especialista en Mercado y Finanzas, doctor en Tributación y Riesgos Financieros. Antes de ser director en CGPlan, asesoraba auspiciado por USAID a pequeños caficultores.
Desde la Dirección de Gestión de Riesgos participó en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con enfoque de riesgos en Guatemala y está trabajando actualmente en el ranking de municipios bajo el auspicio del Banco Mundial. También ha participado en la elaboración en México desde el año 2014. Está a cargo del desarrollo y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, la coordinación, evaluación y diseño de políticas públicas para la prevención de desastres, así como de encabezar el análisis y investigación de los fenómenos de origen antrópico. Se integró al Centro Nacional de Prevención de Desastres en el año 1994. Coordina proyectos regionales relacionados con la gestión integral de riesgo de desastres en Mesoamérica y el Caribe, y actualmente sus líneas de interés se enfocan en la generación de información mediante sensores de bajo costo y al diseño y implementación de sistemas de análisis y evaluación del riesgo de desastres. Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con una especialidad sobre infraestructura de datos espaciales por la Universidad Politécnica de Madrid. Ok, y me encanta que tenemos aquí una buena equidad de género en el panel. Eso está muy bien. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Para los panelistas voy a hacer una pregunta para todos y luego alguna para seguir. Primero, la primera pregunta es sobre el tipo de información. Es muy importante saber cuál es el propósito y qué tipo de información se busca generar y para qué. Entonces voy a pasar el micrófono empezar al final. Gracias. Buenos días todo el mundo, gracias. Primero que todo, yo soy de Guyana, como ya mencionaron, es en el punto de Sudamérica más alto. Ghana tiene 2.400 millas. La mayor parte de la población está viviendo a 1 centímetro debajo del nivel del mar. La mayoría de las personas viven en la costa. Las personas el país experimentó su peor desastre en el 2005, una inundación que afectó como el 60-70% de la población. Como resultado de esto, el país decidió tomar algunas medidas proactivas para el manejo de desastres. Muchos de los sistemas que se desarrollaron en ese tiempo fue como resultado de las medidas en el 2012 como requisito para la financiación de la DBEA se hizo conseguimos consultoría de Colombia también. Entonces se empezaron a investigar los impactos por los sectores de nuestro país. Encontramos que las informaciones a nivel nacional, las que colectamos en nuestra agencia y en los extranjeros, se consiguieron de manera descentralizada, se centraron en regiones, porque nosotros tenemos, el país está dividido en 10 regiones y tuvimos todos los estamentos del gobierno fueron parte del proceso y establecimos un sistema del gobierno para manejar los desastres en el país y nos centramos en el impacto en las viviendas, en los negocios, en todos los diferentes riesgos. Que no miramos solamente un riesgo, sino todos los riesgos que podía enfrentar nuestro país en todos los niveles.
priorizamos las respuestas y vimos que había regiones que eran más vulnerables y definitivamente tuvimos que hacer todas las acciones coordinadas nacional y regionalmente para cubrir todo nuestro país. Buenos días a todos. Nosotros como Instituto Geofísico en Ecuador tenemos la responsabilidad de la investigación y el monitoreo de los fenómenos sísmicos y volcánicos en el país. Al igual que Colombia y otros países de América del Sur, estamos afectados por un fenómeno común que hace que estos dos fenómenos sean muy importantes y que hayan producido o haya sido la necesidad de implementar ciertos estudios y análisis sobre este tipo de fenómenos. Nosotros producimos estudios de investigaciones que permiten conocer la recurrencia, la frecuencia, las características de cada uno de estos fenómenos, y esa información se plantea o se presenta generalmente en mapas de amenaza que se han desarrollado para especialmente los fenómenos de carácter volcánico. En el caso de la amenaza sísmica también se ha hecho un análisis de una evaluación de la amenaza que podría surgir con eventos bien importantes como el del 16 de abril del año 2016 y que son proporcionados tanto a todas las autoridades como al público en general. Esta información lo tratamos de publicar dentro de nuestros sistemas de web para que esté disponible para que la población y las autoridades lo puedan usar en la medida que sea necesario. Aparte de este tipo de investigaciones, como tenemos la responsabilidad del monitoreo, tenemos instalado en el país una red bien importante de sensores de diferente tipo que monitorean tanto los procesos de carácter sísmico, principalmente sismómetros, acelerómetros, GPS, como la evolución de los procesos volcánicos que son más complejos y que tienen unas redes de monitoreo más intensas, en especial en aquellos volcanes que pues son potencialmente activos o que están en actividad y que necesitan tener una información continua. Esta información, lo que hacemos en el caso de los volcanes es emisiones de boletines diarios, en el caso de los volcanes que están en erupción, emisiones de boletines semanales o mensuales dependiendo de las características de los procesos, o boletines especiales que permiten dar información continua a las autoridades. Aparte de esto, hay una información que se proporciona a las autoridades cuando lo requiera, un asesoramiento continuo, y también hacia la parte privada, ¿no? Estos procesos son procesos que tratamos de mantenerlos para que ellos puedan tomar decisiones en ese aspecto. De otra manera, también tratamos de tener informada a la población en el sentido de el conocimiento del fenómeno, que lastimosamente creo que no es único en el problema que tenemos en Ecuador, que es una falta de conocimiento científico sobre estos temas, que hace que la población sea más susceptible a todos los rumores y por lo tanto se genera mucho temor. Tratamos de hacer programas de capacitación con la población que estamos trabajando en este momento. Eso por este lado. Gracias. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Es como la descripción del análisis de la amenaza. ¿También buscan información de la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los volcanes? Bueno, nosotros hacemos sí un análisis también, no es nuestra directa objetivo de estudio, pero lo tratamos de hacer porque nos interesa el poder tener una información de cuáles serían los sitios amenazados justamente para trabajar con las comunidades en esos lugares, para implementar ciertas metodologías de trabajo que por un lado ayuden a monitorear el problema, el evento, pero también para que esa comunidad tenga una preparación mayor. Generalmente son análisis más de exposición, ¿no? de lugares donde pueden estar, pero son en ese objetivo, ¿no? Gracias. Marta, la misma pregunta, ¿cuál es el propósito del análisis de riesgo? Bueno, buenos días para todos. Nosotros somos el PAR del Instituto Geofísico del Ecuador aquí en Colombia. El Servicio Geológico es una institución técnica científica que estudiamos esos fenómenos. Pero nosotros desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el Nevado del Ruiz, nos dimos cuenta que no se saca nada con que nosotros sepamos del volcán,
si es la comunidad, es la autoridad la que no entiende qué es el volcán, qué es lo que produce un volcán, qué es el sismo, lo que puede producir el sismo. Yo creo que son fenómenos que no ocurren tan frecuentemente en la historia, digamos, de la vida de una persona, y ahí la dificultad con percibir a veces lo que ocurre. Es lamentable, yo aprovecho las imágenes de la erupción del volcán de fuego. Yo digo, cómo hay personas en donde su percepción del fenómeno les permitía hacerse en un puente a tomarle las fotografías a un flujo de lodo, a un flujo piroclástico. Entonces yo digo, ahí puede ser que la información llegó, el volcán hace algo, el volcán es activo, pero cómo yo percibo de que eso es caliente, eso se mueve rápido, eso me puede matar en cuestión de segundos, pues no lo tenían claro. Entonces ahí es donde yo digo, nosotros, por ejemplo, en Colombia, desde el Nevado del Ruiz, desde la erupción de Armero, podría ser que para una persona que esté estudiando el fenómeno tenga claro que, mire, 39.8 de fiebre es peligroso, pero si la mamá del niño, que el médico le está diciendo su niño tiene 39.8, no entiende, dice, bueno, ¿qué? ¿Espero a 45, a 50? Ese es un problema, ¿no es cierto? Y yo creo que instituciones como nosotros hacemos un gran esfuerzo para que la información de la amenaza sea comprendida en la real magnitud que puede tener esa información de la amenaza. Eso incluye a las autoridades, a las otras instituciones, porque hay un gap entre el análisis de la amenaza y para qué o cómo son vulnerables esas comunidades. Y yo creo que nosotros hacemos un gran esfuerzo porque muchas veces las políticas de gestión del riesgo, los resultados de los planes son por cumplir, por chulear, ¿no es cierto? Analicé, tengo mapa geológico, mapa geomorfológico, analicé la amenaza, pero después, ¿por qué yo tomo las decisiones? Si yo no entiendo el riesgo, es imposible que alguien tome las decisiones correctas frente a ese riesgo. Y yo creo que ese es nuestro objetivo y la meta. Gracias. ¿Y hay una aplicación también para el sector privado? ¿Tienen mucho contacto con las empresas y qué tipo de información necesitan? Yo creo que en nuestros casos lo que hacemos nosotros en el Servicio Geológico incluye volcanes, sismos, movimientos en masa. Los volcanes y los sismos, mientras ocurre algo así que llame mucho la atención en otra parte del mundo, todo el mundo mira alrededor, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No es cierto? Movimientos en masa ocurren muy frecuentemente. Movimientos en masa muchas veces son cosas pequeñas que no causan esa gran concentración y consternación que a veces es lo que nos mueve. Pues en Colombia hace relativamente poco ocurrió un flujo que afectó a una ciudad que fue muy grave, ¿no es cierto?, en Mocoa. Entonces digamos como que lo tenemos claro, pero ahí también es que no nos podemos mover como de evento en evento, ¿no es cierto?, para actuar. Es cómo lo mantenemos y cómo en nuestra comunicación no puede ser, digamos, en ese término científico, formal, sino cómo nos vamos a cosas de que eso le llegue de verdad a quien realmente toma una decisión. O sea, yo cómo salgo de mi casa, es esa mamá con esos niñitos pequeños o es ese miembro de la comunidad que decide, oiga, comunidad, yo no me espero al alcalde o al gobernador, yo decido, porque yo entiendo que en un momento dado eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegamos allá? Yo creo que ese es uno de los retos. Gracias. Álvaro, la misma pregunta en el caso de Guatemala. Buenos días a todos y a todas, es un gusto grande estar con ustedes y quiero tomar un segundo para agradecer a todos los presentes que están representados en toda esa ayuda que nos dieron por el desastre que tuvimos hace poco. Gracias de todo corazón. Guatemala pues es un país por todos sabidos que es un país muy vulnerable, ¿verdad? Es un país bellísimo, con muchas montañas, muchos volcanes, muchos lagos, muchos ríos, pero así también es de vulnerable. La vulnerabilidad de Guatemala pues es
es transversal, es un tema económicos, políticos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, sabiendo la problemática, desde la Secretaría de Planificación donde yo trabajo, hemos elaborado un plan de desarrollo municipal. También hace 2 años desarrollamos un plan de desarrollo nacional que le llamamos el CATUM 20 2032. ¿Verdad? Ese plan de desarrollo nacional lo hemos concatenado, lo hemos unido, lo hemos alineado a los objetivos de desarrollo de la agenda mundial. Y todo eso, y este plan municipal lo hemos también relacionado a todo eso. Nosotros teníamos un plan de desarrollo de hace 10 años, pero no incluía lo que este plan tiene hoy, que es el ordenamiento territorial, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos desde el punto de vista transversal, ¿verdad? Tenemos mucha atención en nuestros niños y niñas, en nuestros discapacitados, migrantes, nuestras mujeres embarazadas, total. Y hemos puesto atención pues a todo ese tema que no se vio en los planes anteriores. Pues hoy, en este segundo, está ya un equipo de trabajo de SG Plan, especialistas en desarrollo, en gestión de riesgos, en política pública, en cooperación internacional, apoyando ya a los trabajadores de planificación de las municipalidades, de 100 municipalidades. Tenemos 340 municipalidades, sin embargo, ahorita por temas de capacidad instalada no podemos atenderlos a todos. Sin embargo, estamos ya trabajando y el espíritu de todo esto es pues, de que se cumpla, todo esto va relacionado con presupuestos, ¿verdad? Así que en eso estamos trabajando y tenemos mucha fe que todo esto va a mejorar todo el clima que hay de debilidades y ¿cómo se llama? Y todas las debilidades que tenemos como país y como territorio. Gracias. Una pequeña pregunta. ¿Qué tipo de información usan para informar para los planes de desarrollo? ¿Y en qué formato? Porque suena que se está utilizando mucho, entonces sería interesante saber en qué formato o presentación de la información. Pues nosotros tenemos toda una caja de herramientas, ¿verdad? Tenemos formatos para que los empleados municipales entiendan qué es lo que se quiere y como un traje a la medida para las poblaciones, porque Guatemala es un país muy desigual, ¿verdad? Es tan diferente la capital como los pueblos de Occidente, por ejemplo, los que están pegados a México, donde hay mucha pobreza. Y entonces se está informando y se está llevando como de la mano todo lo que en realidad se pretende en el desarrollo de cada municipio. Por ejemplo, si un municipio, sus capacidades y sus potencialidades son turismo, pero se dedica a otra cosa, por ejemplo, entonces se tiene toda un andamiaje de información y estrategia con el Ministerio de Economía para ver de qué manera se desarrollan esos pueblos, más o menos. Gracias. Y Óscar, México tiene un Atlas Nacional de Riesgos, que es probablemente el análisis más completo, ¿no? A nivel nacional de muchos países. Pero ¿cuál es el propósito principal? ¿Para qué tienen tanta información? Bueno, pues primero quiero agradecer a los organizadores de la sesión, a mis compañeros panelistas. Emily, un poco la pregunta que hiciste es una pregunta muy compleja de contestar para quienes integramos información sobre riesgo. Y porque pues el riesgo en sí es complejo, es una condición de la probabilidad de sufrir algún nivel de daño en los sistemas expuestos a partir de una amenaza para una vulnerabilidad que tiene que ser clasificada. Entonces, eso pues está muy bien estructurado y muy bien definido para los entes técnicos. Entonces, los entes técnicos entendemos ese nivel. Pero para abundar un poquito y poner, como decimos los mexicanos, pimienta y sal a la discusión, podremos establecer varios niveles de comunicación sobre los peligros, los riesgos y las amenazas y la vulnerabilidad. En México estamos intentando abarcar por lo menos
los siguientes grupos de usuarios de información. El primero tiene que ver con el conocimiento muy técnico, el riesgo como tal, la probabilidad de pérdida esperada para los entes financieros. El segundo tiene que ver con los tomadores de decisiones. El Atlas de Riesgos establece la Ley General de Protección Civil, es el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas, y en ese sentido este Atlas tendría que tener la consideración no solamente de la amenaza, sino trabajar un poco más en la vulnerabilidad, que es donde los organismos de gestión de riesgos y los diferentes sectores gubernamentales pudieran incidir. Entonces, en este sentido, pues el segundo nivel es ese, y en México a nivel nacional, subnacional y a nivel local. La estructura que establece la ley replica en esos tres niveles la elaboración de estos instrumentos. En tercer nivel, pues pensamos que la iniciativa privada en general son usuarios también de la información. Tenemos el caso en México de sectores privados que se acercan a compartir información sobre principalmente la localización de sus activos con la finalidad de poder obtener una condición cualitativa del nivel de amenaza que se pudiera presentar. Y en último los casos, y el más complicado, es el que tiene que ver con la población en general. Este es un ámbito muy cambiante y muy dinámico, como el propio riesgo. Por ejemplo, el año pasado, después de los sismos, la consulta de información sobre la amenaza sísmica pues fue exponencial. Y básicamente la población transita entre el tema de la amenaza, o sea, conocer el fenómeno y la intensidad, pero la intensidad en un nivel no cuantitativo, sino cualitativo. Ese es un tema que hay que todavía trabajar mucho. Y también es muy dinámica porque también tiene que asociarse hacia donde vive, a sus medios de vida, y entender esta parte de la vulnerabilidad de manera inherente al propio riesgo es todo un reto. Entonces, yo diría que son esos niveles, y aunque tenemos un Atlas Nacional, nos hace falta trabajar todavía en la parte, no solo del conocimiento, que nos parece que ahí hemos avanzado, sino en la comprensión. Hay una diferencia entre el conocimiento y la comprensión. Gracias. Voy a hacer la siguiente pregunta, que para llegar un poco más al grano, ¿no? Queremos tener unos ejemplos de cómo se ha aplicado la información de análisis de riesgo, cómo se ha ido utilizada para soportar un proceso de toma de decisiones. Entonces, Kesta, an example, a really concrete example of how risk information has actually been used in a decision-making process. Muchas gracias. Primero que todo, quiero ver que el análisis de riesgo es importantísimo para la toma de decisiones. Algunos ejemplos, tengo muchos. Es utilizar la evaluación de riesgos para realmente conseguir los recursos del sector privado. Identificar las comunidades vulnerables. También es indicar al sector privado cómo los peligros pueden afectar sus negocios y si el riesgo no se reduce, cómo los pueden afectar. La comunidad invierte en la comunidad, el sector privado. Se dieron cuenta de que no estábamos inventando nada, porque primero que todo tenemos la comunidad. Si se inunda, todos los negocios van a ser afectados y el sector privado invierte muy poco en el transcurso del año, pero hubo muchísima lluvia y se anegaron muchos negocios. Entonces, si el sector privado no invierte, va a estar perjudicado. Y para poder desarrollar un plan de acción a nivel municipal para utilizar la información para priorizar y reducir en las regiones la reducción del riesgo. Y este análisis se utiliza para trabajar en hospitales de nivel 1 para aplicar proyectos de hospitales inteligentes en algunas comunidades. Tenemos la evaluación
para la ubicación de los recursos antes de que haya un gran impacto. Tener muy claros cómo se ubican los recursos, cómo se construyen las casas y que hayan recursos dentro de la comunidad para poder ayudar a los afectados. La evaluación de riesgos es muy útil y puede ser utilizado de muchas maneras para reducir los riesgos en las comunidades. ¿Y cómo pueden ustedes medir el impacto? ¿Hay algún intento de medir ese impacto? Acabamos de hacerlo. El impacto medido es algo que hay que presentar. No lo hemos hecho de manera constante, pero hay un impacto positivo en la aplicación de las recomendaciones, particularmente en una comunidad. No hubo pérdidas con años anteriores, muchas pérdidas. Muchas gracias. Una pregunta para Ecuador, si hay un ejemplo donde se ha aplicado un análisis de riesgos en una situación en la práctica. Bueno, fundamentalmente un ejemplo bien interesante fue el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, que empezó prácticamente hace 20 años, en el cual prácticamente todos los años teníamos erupciones del volcán. En este caso se implementó un sistema de avisos para los procesos, las erupciones como tal, en el que se pudo coordinar con las oficinas de gestión de emergencias para que se hagan evacuaciones de acuerdo a las características que presentaba el fenómeno y también las proyecciones de las dispersiones de ceniza que afectaron muchísimo para la parte agrícola y ganadera en la zona del volcán. Este proceso eruptivo también, aparte de la ceniza, tuvo problemas muy importantes con la generación de lahares. Estos son flujos que bajan por las laderas del volcán y que afectaban principalmente todas las vías de acceso hacia la zona oriental del país y sobre todo pues una población muy turística del Ecuador. Este sistema para el aviso de lahares, que pueden ser muy peligrosos porque pueden llevarse los vehículos y causar mucho problema, se instaló un sistema en el que se podía monitorear la generación de los flujos en las partes altas, se avisaba inmediatamente hacia la policía fundamentalmente para que cierre las vías. Este sistema fue muy importante porque de todos los flujos que bajaron, que fueron algunos cientos, se pudo avisar la mayoría de ellos y se evitó muchos problemas hacia la población. Los problemas únicos que hubieron, así como dice Marta, es un poco la percepción de la gente en el sentido de que eso que baja puede ser muy peligroso y pues en algunos casos algunos conductores no tomaron atención y quedaron empantanados, digamos, en el flujo. Sin embargo, todas las alertas fueron muy importantes. Hay unos centros de unas piscinas en la parte baja del volcán que fueron completamente rellenadas por varios flujos que bajaron por esa zona y que se pudo avisar y alertar a esa población para que salgan y no tuvieron problemas. Y el otro muy importante asociado también a los flujos fue el aviso que se da a una central hidroeléctrica que está más abajo del volcán, es una de las principales centrales hidroeléctricas que tiene el país, que se les provee información continua de la presencia de flujos. Eso ayudó a que ellos tomen medidas de precaución en el momento que bajaba un flujo y que puedan precautelar toda la generación de energía. Esto fue una asociación muy importante que tenemos con ellos, continuamos con este proceso y que ayudó mucho a evitar consecuencias mayores, sobre todo en cuanto a la generación, ya que como es una central grande, provee una gran parte de la energía y era muy crítico el hecho de que esa central se dañara, ¿no? Gracias. Y eso para toma de decisiones como más a corto plazo, para estar mejor preparados y para hacer evacuaciones y así. También tiene un impacto tener esa información incide en alguna manera en los planes más a largo plazo de inversiones, evitar inversiones o construcciones en zona de riesgo.
Bueno, esa es la parte más compleja, ¿no? Así como indica Marta, el hecho de que las autoridades conozcan esta información y la empleen para planificación futura ha sido bien difícil, ¿no? Y tenemos mapas de ya varios años, más de 20 años de generación de estos mapas de amenaza justamente para estos fenómenos, como el caso de este volcán gigante que tenemos, que es el Cotopaxi, pero nunca se ha utilizado esa información para la planificación del territorio. Y ahora tenemos un problema bien grave con este volcán, porque se asentó una gran cantidad de población e infraestructura importante en los sitios donde podrían pasar estos lajares y que no consideraron de ninguna manera utilizaron esta información que se generó. Ese es un problema bien grave que tenemos ahora, así como indica Marta, pues no hay una conciencia, un conocimiento y la voluntad de utilizar esta información para evitar construir y generar infraestructura que puede ser afectada y que sabemos que va a ser afectada en la próxima erupción. Gracias. Marta, la misma pregunta, un ejemplo específico de donde se aplicó el análisis de riesgo en una toma de decisiones. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un ejemplo muy bueno, muy bonito, que nadie lo conoce, o la gran mayoría no lo conoce, y fue la actividad de un volcán que se llama el volcán Nevado del Huila. Y en el volcán Nevado del Huila hubo una actividad volcánica que generó flujos de lodo muy grandes, y que hubo uno, sobre todo el de noviembre del 2008, que en volumen es un flujo de más de 320 millones de metros cúbicos y que por todo el trabajo que se había hecho con las comunidades, con las autoridades, con las comunidades indígenas, la visión propia de las comunidades indígenas sobre los flujos, que tenían experiencia y la percepción de uno que ocurrió en 1994 por un sismo que produjo grandes deslizamientos y se produjo un flujo, por el trabajo nuestro con el monitoreo y con la alerta temprana a esa comunidad. Cuando se produjo este flujo tan grande, desafortunadamente murieron alrededor de 12 personas, pero en el flujo de 1994, que había sido un poco más pequeño, entre desaparecidos y muertos fueron 1.500 personas. Entonces, digamos que también cuando se tiene éxito en la gestión del riesgo, pues desafortunadamente esos éxitos no quedan reportados y no quedan en los grandes titulares y entonces pasa desapercibido. Ese flujo desde que salió del volcán, desde que se generó en el volcán hasta que pasó por Belalcázar, Cauca, se demoró 30 minutos. Entonces también en el Nevado del Ruiz se demoró 2 horas en llegar a Armero. Esas son las diferencias de gestión del riesgo. Los fenómenos, para los diferentes fenómenos también se hacen cosas diferentes. En movimientos en masa uno dice, ¿yo para qué evalúo el riesgo? Yo evalúo el riesgo para tratar de entenderlo y hacer cosas para disminuir ese riesgo. O sea, en la exposición de la gente, hay que hacer cosas. Pero entonces yo no evalúo el riesgo en general, ¿no es cierto?, de un potrero, porque ¿qué le voy a hacer a ese potrero? Yo lo evalúo y la ley colombiana, la normatividad dice, si usted tiene una zona urbana, una zona de expansión, evalúelo y en un detalle que es el apropiado porque es muy local, porque ahí pues pueden haber medidas de disminuir la exposición, de que la gente no se acerque a ciertos sitios, de que no se tale, de que pueden ser obras, pero hay una razón de hacerlo. Y ahí yo creo que es el punto donde debemos ir cambiando esa visión de que yo evalúo el riesgo para cumplir con un plan. No es para cumplir con la política per se, sino es porque yo quiero que las comunidades estén menos expuestas, que sean menos vulnerables. Que yo creo que eso estamos encaminándonos hacia allá. Gracias. Y un buen principio ahí para hacer el análisis de riesgo, que tiene que tener un propósito para ayudar a la gente, no solo para cumplir con la norma. Gracias. Álvaro, un ejemplo de Guatemala, de donde se ha utilizado la información de manera positiva. Okay, gracias. Nosotros venimos trabajando desde hace
unos 7 años un atlas de riesgo. Esa información nos las han dado en parte muchos conocedores de sitios, de los lugares, de los campos, municipios de Guatemala, y ha sido pues lo que le ha dado forma al atlas de riesgo. Ya en el campo nosotros tenemos una herramienta que es de análisis de la gestión de riesgo. Nosotros le llamamos AGRIP, porque hace un análisis de la inversión pública. Andamos cuidando pues de que los gastos, los presupuestos estén por ahí bien, y contamos con el apoyo de delegados que tenemos en las municipalidades del país. Esta herramienta sirve como para tomar decisiones en el momento de que una municipalidad quiera hacer alguna obra pública, y en el momento, con el análisis que hacemos de vulnerabilidades, podemos detectar y poder incidir en las decisiones de un alcalde. Es posible que luego el análisis, el plan que ellos tienen de construir llegue hasta ahí, ¿verdad? Porque son muy evidentes las circunstancias de los terrenos, las vulnerabilidades que hay, donde de repente por un tema político el gobernante, el alcalde o los consejos de desarrollo quieran construirle a gente que ha votado por ellos, o porque ellos quieren una reelección, entonces quieren en un sitio específico. Pero esta herramienta nos ha venido a ayudar, ¿verdad?, a tomar decisiones de país para evitar que el presupuesto se gaste en lugares donde no conviene. Pero lo más grave es construir alguna escuela o algún hospital en un lugar donde al poco tiempo va a pasar una correntada, o está cerca de los volcanes o alguna montaña de las tantas que hay en Guatemala. Gracias. ¿Y tienes algún ejemplo de un municipio donde cambió la decisión en vez de construir algo en un lugar de alto riesgo, tomar la de éxito, ¿no?, donde han podido tener un impacto en una decisión para evitar más riesgo? Sí. Pues lo que les voy a platicar todavía no es un éxito, esperemos que sea un éxito, porque sentaría las bases para un proceso bien interesante en México. Miren, en el norte del país hay una ciudad fronteriza que se llama Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Es una ciudad básicamente que se dedica a maquila, y bueno, ahí hace 1 año y medio, 2 años, la personal del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda del Trabajador, es una instancia del gobierno mexicano, pero que construye vivienda financiada para los trabajadores. En México, alrededor del 70% de la vivienda es autoconstrucción, pero del 30% que queda, de ese 30% estamos hablando que arriba del 50% es construido por este instituto. Nos hablan del instituto y nos dicen, miren, nosotros revisando la información que tiene el Atlas Nacional de Riesgos, estamos viendo que en una área específicamente de desarrollo que se llama El Barreal, se están construyendo pues alrededor de 10,000 viviendas. Entonces, pues, podrían ustedes entrar y echarle un ojito al proceso. Entramos, vimos que el lugar donde se estaba construyendo se llamaba Laguna de Patos, ese era el nombre inicial de esta zona, pues ya nos dice algo, era una laguna. Y se hizo una valoración, se entró con una universidad, la Universidad de Ciudad Juárez, y se determinó que si efectivamente el área era un área inundable, donde ya había un desarrollo de miles de viviendas, específicamente un sector, y se ha venido trabajando en proponer medidas de mitigación. ¿Por qué es importante este caso? Porque a partir de esto estamos tratando de definir una herramienta de política pública con este instituto para que toda la vivienda que se vaya a construir tenga un análisis previo sobre las condiciones de amenazas en cualquier lugar del país, utilizando básicamente nuestra herramienta que es el Atlas Nacional de Riesgos.
No es una tarea sencilla, sobre todo porque no tenemos, lo reconocemos, no tenemos un análisis de amenaza puntual para todo el país, son 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, pues sí, tenemos un buen avance en el conocimiento de los fenómenos. Y sobre todo, pues, ¿por qué pensamos que es exitoso? Porque quien solicitó o va a solicitar este proceso, pues son los financiadores de la vivienda, no es propiamente el instituto. El instituto, pues, regula, es normativo, pero tiene atrás entes que financian la vivienda. Y entonces, si aplicamos la regla de oro, que el que tiene el oro pone las reglas, lo que vamos a hacer básicamente es establecer que se tenga que hacer una consulta sobre los niveles de amenaza. El Instituto de Vivienda del Trabajador lo que hace es establece en sus reglamentos y en sus lineamientos que debe ser consultado, y esto pensamos nos permitirá reducir el riesgo a futuro para este sector muy particular. Gracias. Y la pregunta adicional es, ¿qué se puede hacer con respecto al sector informal, ¿no? Porque un instituto público, pues tienen una incidencia. ¿Qué se puede hacer con toda la vivienda informal que existe? Sí, pues otra cosa que hemos imaginado un poco, que es a partir de conocer los fenómenos, la amenaza, se diseñan o se implementan pues cartillas que tienen que ver un poco con cómo no construir vulnerabilidad física básicamente de la vivienda. Creo que ahí es donde hemos trabajado un poco más, nos hace falta mucho, porque cómo hacemos, o comentaban mis compañeros panelistas, cómo hacemos para que una persona que aunque sabe que está en una zona sísmica porque de manera frecuente percibe los sismos, cómo puede considerar que su vivienda pues es muy vulnerable. Y es un tema bien complejo, porque regularmente nuestra vivienda es un lugar donde nos sentimos seguros, es donde llegamos a descansar, es donde la gente ha pues ido construyendo a partir de lo que ha podido. O sea, un año construye un piso y cuando ahorra, pues construye otro, y entonces difícilmente se involucra con una condición de pensar que es muy vulnerable porque no está bien diseñada o no tuvo acompañamiento técnico. Ahí lo que hemos hecho es llegar a identificar a partir de los censos que se hacen en México cada 10 años, cuáles son los municipios del país que bajo cierta combinación de materiales de techos y de muros son aquellos que podemos considerar conjuntamente con la amenaza los municipios que tienen una mayor propensión a sufrir daños, ¿no? No es riesgo puro, pero sí es un nivel de vulnerabilidad, y sobre esos municipios que tengan más del 80%, 90% de vivienda vulnerable, diseñar e implementar acciones muy precisas de reducción de la vulnerabilidad. Muchas gracias, y gracias a todos los panelistas por sus historias y los casos que nos han contado. Ahora podemos tomar unas preguntas del público. No sé cuánto tiempo tenemos porque empezamos tarde, pero hay tiempo para varias preguntas. Entonces, si quieren levantar la mano y vamos a pasar un micrófono, si pueden decir su nombre y cargo. Podemos tomar 4 preguntas, me dice. Sí, buenos días. Mi nombre es Gloria Ruiz, Servicio Geológico Colombiano, Colombia. La pregunta para los panelistas, digamos que escuchando todo lo que se ha mencionado, pareciera ser que el análisis de riesgo como tal, digamos que no necesariamente se ha hecho, como dice pues el nombre de esta sesión, análisis de riesgo a nivel nacional. Pero digamos los ejemplos que se han mostrado están más basados en la evaluación de la amenaza. Se podría pensar entonces que para efectos del orden nacional, como países, si tenemos una buena evaluación de amenaza, podríamos empezar a tomar decisiones, porque también ha sido, digamos, partiendo del mismo diagnóstico que se hizo a nivel internacional, la evaluación de la vulnerabilidad tiene muchos factores, es muy compleja. Seguramente se tendría que hacer a nivel puntual, pero las amenazas sí las podemos evaluar a nivel nacional, a nivel regional y a nivel puntual. Se podría entonces llegar a pensar que unos análisis a nivel nacional deberían partir o podrían llegar a quedarse solamente a nivel de amenazas sin llegar a tener un análisis real de riesgo
que efectivamente decimos, si yo monitoreo el volcán, puedo evitar que la gente muera. Es decir, uno diría, reduzco el riesgo, pero no tengo una medida de cuánto lo reduzco, que también fue una de las preguntas que hizo, digamos, para efectos de la discusión. Entonces, ese es como mi enfoque. Yo muy rápido. Yo creo que el riesgo se puede medir a nivel nacional. El caso de México es interesante. Hay un mecanismo que se llama RFONDEN, que básicamente determina el riesgo en términos de su probabilidad de pérdida, en términos económicos, y permite dimensionar los fondos nacionales o federales para la atención de la emergencia. En todos los niveles del análisis de riesgo siempre son aproximaciones. Va a ser muy complicado llegar, inclusive al nivel local, a tener una evaluación de riesgo muy precisa. Entonces, la idea es generar aproximaciones que nos permitan tomar decisiones. Muy buenos días, mi nombre es Armando Molina, representante de la Defensa Civil Colombiana. Bien, cuando nosotros hacemos un análisis no para dejarlos en los papeles. Creo que el análisis debe incidir en diseñar un planteamiento estratégico para pues reducir esos niveles. Con referencia al tema de marco de Sendai, el primer objetivo es reducir la pobreza, y sabemos que cuando mejoramos los niveles socioeconómicos de las comunidades, bajamos los niveles de vulnerabilidad. ¿Qué estrategia, puede ser la respuesta para cualquiera de los panelistas, qué estrategia se ha diseñado o se ha implementado en base a esos análisis para poder mejorar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la cuestión económica de las familias? Bueno, yo creo que se puede hacer desde el ordenamiento territorial, desde los planes de desarrollo, y yo creo que todos los pueblos, le voy a hablar de Guatemala, son diferentes, y nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo y yo creo que nos va a dar apoyo Banco Mundial para hacer una investigación de todos los riesgos más latentes que hay en el país, ¿verdad? Se quiere identificar los 100 puntos donde más riesgos hay, y vamos a aprovechar el trabajo que estamos haciendo ahorita de desarrollar los municipios por medio del ordenamiento territorial. De esa manera creo que lo podemos hacer. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Aristizábal, represento a la empresa Emergencia, Seguridad y Soporte SAS. Una de las preguntas que tengo es que normalmente las medidas de reducción del riesgo en los países tienen unos costos muy altos. ¿Ustedes tienen algunas experiencias adicionales a la que mencionaron al principio para tener unas medidas de reducción de riesgo no tan costosas y que de pronto puedan ser aplicadas en los territorios de una forma más sencilla? Bueno, yo creo que eso es bien difícil de contestar, ¿no es cierto? Porque asumo que la pregunta cree que lo único que se puede hacer es, no sé, hacer obras muy costosas o comprar y que la gente se retire. Yo creo que parte de nuestro a veces poco entendimiento del riesgo es que uno no se mete en esas situaciones sociales para tratar de ver realmente qué es lo que incrementa ese riesgo. Mi visión es, hemos trabajado más en amenazas. En general, en el panorama también se cree que en la amenaza todo está claro y todo está hecho y que eso es perfecto y que las alertas tempranas funcionan, lo cual no es verdad. Allí es, mientras uno conoce más, sabe que menos sabe,
sobre todo en fenómenos naturales y en procesos naturales. Y hablando desde mi punto de vista, o sea, como de instituto que estudiamos la naturaleza, pues a uno le da ciertamente miedo de que un alcalde, un presidente, un gobernador o una ama de casa entienda como que lo que uno va a decir es la verdad en un frasquito, porque no es así, ¿no es cierto? Hay incertidumbres. Entonces, aparte de que en las amenazas hay incertidumbres, de ahí para adelante esa parte social sí que tiene incertidumbres. Y yo creo que no todo se arregla invirtiéndole plata en edificaciones o en el muro o en el puente o en cosas así. Hay muchas cosas que de golpe tienen un alto valor político y social que ni siquiera las queremos ver. Y yo creo que esa es una de las mayores debilidades, ¿no es cierto? En nuestro caso, y lo veíamos en la plenaria, cómo la gente reclama que como comunidad tienen ese poder, ese derecho, esa decisión de que yo decido por mi familia, pero yo cómo me entero, cómo participo, cómo hago. Y ahí yo creo que eso, cómo incorporarlo y cómo conocerlo y cómo analizarlo, es uno de los grandes retos. En procesos que, de nuevo, cuando nosotros hablamos de volcanes, por ejemplo, ¿cuántos sitios en el mundo realmente uno como familia no entiende qué es el volcán? En Colombia nosotros tenemos ejemplos claros con un volcán activo, donde hay fotos de 1936 con un flujo piroclástico bajando en la dirección donde ahora hay población que dicen, el volcán no me hace nada, eso no es peligroso, el volcán está bien conmigo. Y se volvió una posición política y una posición de intereses, pueden ser políticos, de liderazgo y sociales, donde no permite que eso se vea. Entonces, en esas vulnerabilidades sociales, ¿qué hago yo para manejarlas? ¿Qué hago yo como país, no es cierto? Que creo que son bien complicadas. Buenos días a todos, mi nombre es Olga Almonacid, vengo de Suramericana, Colombia. La pregunta puntual es referente a los análisis de riesgo de los diferentes países. ¿Cómo se hace esa interacción con el sector privado para que el sector privado pueda hacer intervención de mitigación o de prevención en frente al riesgo? ¿Y cómo se suma ese proceso dentro de la transferencia del riesgo a través de las aseguradoras? Bueno, en nuestro caso y la experiencia que tenemos es que esa relación con la parte privada es bien compleja. Es bien compleja porque hay una serie de factores, sobre todo económicos, que interfieren en la necesidad de utilizar esa información para mitigar o disminuir el riesgo. Como bien decía la pregunta anterior, o sea, el hecho de saber la parte económica, cuánto nos cuesta, es un factor bien limitante para poder tomar acciones. Los casos como, por ejemplo, en el caso que tuvimos en el mismo volcán en Tungurahua, era una zona turística. Todo el sector privado dedicado al turismo decidió ignorar la presencia del volcán. Cada vez que había un aviso de que había una nueva reactivación del proceso del volcán, se tomaba como que, bueno, estos están pero dañándonos todo, ¿no? Nos están arruinando nuestra forma de vida. Y eso era una resistencia bien grande que tuvimos, al punto que incluso teníamos amenazas del sector turístico en que no digamos nada porque el momento que nosotros decíamos algo, toda la parte turística se acababa. Entonces, esa relación que es muy compleja, es muy difícil de manejar y en nuestro caso no debíamos nosotros intervenir directamente, no era nuestra obligación hacerlo, sino es a través de los mecanismos o los intermediarios que serían todas las autoridades, que finalmente no actuaron, ¿no?, durante esos procesos y dejaron esa relación muy chocante durante todo este tiempo hasta que al fin los operadores turísticos decidieron tomar o incorporar esa amenaza que tenían dentro de un proyecto turístico que diga, bueno, venga, vea el volcán, es súper interesante, tiene que estar en tales lugares, etcétera. Pero eso tardó casi los 20 años del proceso eruptivo. Entonces,
es bien compleja esa relación con la parte privada. Por otros lados, hay otros personas privadas o grupos privados que más bien están deseosos de tener esa información. Pero no es una relación entre la autoridad y el grupo privado, sino casi siempre se da hacia los entes de monitoreo e investigación, es directamente con nosotros las preguntas. No es que es una red que se articula y se engrana dentro de un proceso nacional, de políticas nacionales, no se engrana así, se va por partes, porque también desde el punto de vista de la parte privada, algunas autoridades, como hemos podido constatar, pues no les importa mucho esto, ¿sí? Y tratan de obviarlo, no lo toman dentro en consideración de sus procesos o como una obligación que deben hacerlo. Entonces lo dejan pues que sí, vayan y trabajen con los institutos, ellos saben, ellos deciden y ustedes trabajen con ellos, ¿no? Entonces hemos tenido experiencias desde el punto de vista privado que han sido muy importantes, ¿no? Que han resultado en procesos que han permitido mitigar y de cierta manera precautelar sus inversiones, ¿no? Pero es bien complejo. Esta parte no necesariamente, como contestando también un poco la pregunta, ¿no? Es muy importante el análisis de riesgo, pero eso no se da en nuestros países. Lo que se da es, tenemos buenos análisis de amenaza con todas las incertidumbres que tenemos, pero ya llegar a esta relación con el riesgo no se da. No se da porque no hay quien lo haga, no hay quien estudie la vulnerabilidad, no hay quien haga la interacción entre esa vulnerabilidad con la amenaza, no existe. Entonces es casi todo muy empírico, muy así que bueno, sí más o menos, pero porque sí, como bien dice Emily, no tenemos ningún valor, una medida cuantitativa de cuánto ha impactado estas relaciones en ningún país. ¿Por qué? Porque no hay un análisis real del riesgo en nuestras regiones. Hola, buen día a todos. Rafael Pérez del Colegio de Protección Civil de México. Nosotros en México la ley general establece un artículo para perseguir penalmente a las autoridades que permita el asentamiento en lugares de alto riesgo. Eso es, digamos, la parte positiva. La negativa sería que la implementación o el haber penalizado a algún funcionario que haya permitido esto hasta el momento pues no se ha dado. El mecanismo tiene serias áreas de oportunidad. Mi pregunta sería para el resto de los panelistas, si tienen en la parte legislativa alguna medida o alguna restricción similar que persiga a algún funcionario que permita el asentamiento humano en zonas de alto riesgo o en zonas, como bien lo han dicho, como no se capitula hasta el riesgo, donde la amenaza sea muy alta. Desafortunadamente no tenemos eso, nosotros no podemos traer a nadie a las cortes porque no ha implementado algo que nosotros recomendamos, ¿no? Hay una ley que salió recién, es la Ley de Ordenamiento Territorial, en que sí está penalizando a las autoridades que no tengan esta ley, que no intervengan en la cuestión de riesgo, pero todavía está en proceso, ¿no? Yo sé, ¿no es cierto?, muchas veces hasta de periódicos, ha habido varias personas, varios alcaldes que han estado involucrados en investigaciones en Colombia. Sé, por ejemplo, de un alcalde en Pasto, en una ciudad del sur de Colombia, que hubo orden de captura porque estaban haciendo un estadio en una zona que no podían hacer ese estadio. Entonces, ejemplos hay varios. Hay otro sitio donde había investigación de varias autoridades locales, porque el ordenamiento territorial, el plan con lo que estaba haciendo la alcaldía no necesariamente estaban de acuerdo. Y hubo varias investigaciones, pues eso lo digo porque nosotros de alguna forma estábamos ahí, ¿no es cierto?, teníamos relación. Y más recientemente en esto que pasó en esta ciudad al sur de Colombia, en Mocoa, también hay investigaciones a las autoridades regionales y municipales. Bueno,
En Guatemala tenemos unos ejemplos muy puntuales de alcaldes que se han visto involucrados en estos temas. Nosotros tuvimos hace 2 años y medio más o menos un deslizamiento que provocó muchísimas muertes y fue casi en el corazón de la capital de Guatemala, un municipio muy cercano, un municipio que en poco tiempo se ha ido superando, pero este alcalde, por cierto, está preso, ¿verdad? Y estaba catalogado como uno de los mejores alcaldes de los municipios de Guatemala. Fue, creo que 3 veces o 4 veces alcalde consecutivamente, pero se dio este problema y Conred, que es la coordinadora de desastres de Guatemala, había hecho estudios donde esa gente tenía que trasladarse a otro lugar porque era un lugar vulnerable, era una montañita, la verdad que muy precioso, con mucho bosque. Yo creo que todo el mundo hubiera querido vivir ahí, ¿verdad? Sin embargo, existía ese peligro, ¿verdad? Y el alcalde no hizo nada por trasladar a esta gente a otro sitio, pues sucedió, ¿verdad? Y luego otro alcalde, ¿verdad? El que siguió luego el que fue electo luego, también está preso. O sea que en Guatemala tenemos 2 casos donde ya 3 años y ellos luchan por medidas sustitutivas y no han podido. Muy rápido. Pues en México lo que nos pasó fue, se nos olvidó poner en el Código Penal la sanción y el delito. Entonces, lo que establece el artículo 84 pues es como dicen, letra muerta. Sin embargo, sí creo que el tema no debería ser prohibicionista, sino debería fungir en términos de que la ciudadanía conozca sus fenómenos. Y la información sobre riesgos debe ser pública, debe ser en datos abiertos, debe ser transparente y debe ser clara. En la medida, hay un ejemplo en Cancún, donde de un día a otro llegó una constructora, limpiaron un lugar de manglar y quien revertió el proceso de construcción de un hotel ahí fue la ciudadanía. Creo en ese sentido que entre la ciudadanía tome conciencia de los riesgos, cualquier ley va a ser secundaria en términos de la exigencia ciudadana. Muchas gracias. Voy a cerrar la sesión. Gracias a los panelistas. Hemos tocado muchos temas. Ha sido un debate muy súper interesante, muy amplio. Creo que empezamos pensando en el análisis de riesgo y su aplicación y terminamos hablando de múltiples aplicaciones y algunos casos de exitosos, unos ejemplos muy buenos, y es importante compartir esas experiencias porque así podemos aprender mucho de los distintos países, ¿no? Muchas veces no salen esas historias y hay que compartir más las experiencias porque hay mucho aprendizaje como informal. Ahí ha sido un debate súper interesante y quiero agradecer a todos por sus presentaciones y sus respuestas a todas las preguntas y un aplauso para el panel. La prevención como uno de los elementos principales y que puede convertirse en política de Estado es uno de los mensajes de este foro que acabamos de ver. Nosotros nos veremos nuevamente hacia las 2 de la tarde en este importante evento, Encuentro Internacional, en donde convocan a toda América Latina por una sola razón, la prevención. Hasta entonces.